¿Qué tal? Buenas tardes a todas, de nuevo aquí. Un día lleno. Para mí, este momento es uno de los más importantes desde que empecé a escribir, y no voy a decir cuándo empecé a escribir porque no quiero dar datos sobre mi edad. Conocí a San Juana en Gijón, en la Semana Negra, y me deslumbró hasta tal punto que me merendé en 2 meses todos sus libros, a lo bestia. Nacer mujer en cualquier parte del mundo es una experiencia de riesgo. Así, en sentido lato. Nacer mujer en México es 2 experiencias de riesgo. Nacer mujer en México y ser periodista es 3 experiencias de riesgo. Nacer mujer en México y ser periodista especializada en narco, pederastia de la Iglesia, crimen de Estado. ¿Qué más? Trata de mujeres es vivir escoltada y temiendo por tu vida cada día, cada minuto del día. Jamás le he visto la cara de preocupación, jamás le he visto fuera esta sonrisa y jamás he conocido una mujer cuya lealtad para con las otras mujeres sea tan férrea. San Juana, en los momentos más difíciles de mi vida, y no han sido pocos, desde México se ha acercado y me ha dicho: estoy contigo. Un día me llamó y me dijo: Cristina, estaba tu nombre en boca de todo el grupo de un congreso de literatura negra. Y le dije: ¿qué tal? Pues mira, como siempre, puta, loca y borracha. Y dije: bien, seguimos en lo nuestro. San Juana Martínez, con ustedes, la reina. Muchas gracias, mi amor. Bueno, con esta presentación, imagínense ustedes, ahora ya me voy a morder el rebozo porque sinceramente me dejas apabullada, pero muchísimas gracias. Antes que nada quiero decir gracias a Contexto, que nos ha invitado y que nos ha dado la oportunidad de tener este maravilloso encuentro de tejedoras de redes, de feminismos, de mujeres guerreras de la luz. Muchas gracias a todas por estar aquí, por ser cómplices, por estar juntas en esta lucha que no es cualquiera. Gracias a Cristina Fallarás, porque la verdad es un privilegio compartir escenario contigo, querida colega. 14 amiga. libros. Tiene tantos premios internacionales de literatura y periodismo que perdona, me los he impreso en un folio y no me cabían. Así que… Nada. Yo creo que aquí lo importante es abordar el tema empezando a decir los contextos. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo después de Siria, pero es el número 1 en muertes. 165 colegas han sido asesinados en los últimos años. Cada 26 horas se agrede a un periodista o a un medio de comunicación, 30 compañeros permanecen desaparecidos. Es un país ciertamente complejo para ejercer nuestra profesión, pero también es un país complejo en términos de feminicidio. Si antes eran las muertas de Juárez, ahora son las muertas del Estado de México, las muertas de Veracruz, las muertas de Nuevo León, las muertas de Morelos, las muertas de Coahuila. 10,000 mujeres han sido asesinadas en los últimos 3 años. Hoy, mientras hablamos aquí, hay un feminicidio en México en este momento, 9 feminicidios al día. Son cifras aterradoras que nos muestran realmente una crisis humanitaria. Es decir, tenemos el peor país para ser mujer, para nacer mujer, y tenemos hijas. Eso nos preocupa, por eso nuestro compromiso para cambiar estas ominosas realidades. Cuando empezó la violencia hace 12 años, que inició la guerra contra el narcotráfico, primero con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, que está a punto de terminar, afortunadamente, su sexenio. Cuando empezó, nosotros vivimos una nomenclatura nueva
una barbarie, sobre todo para las periodistas que cubrimos la frontera con Estados Unidos, esos 3.200 kilómetros que nos separan de la bota gringa y que son todo un laboratorio de violencia y de drogas. Somos las mujeres las que estamos cubriendo una guerra y las que le dimos rostro humano. Hasta hace 20 años el narcotráfico era cubierto solo por hombres. Nosotros vinimos a romper ese esquema del patriarcado y abrimos una nueva zona, es decir, contar las historias que hay detrás del ejecutómetro, de esos más de 200,000 muertos que han generado la guerra contra el narcotráfico. En México hay 40,000 desaparecidos. Caminar con las madres de los desaparecidos, abrazar su dolor, contar lo que está pasando, porque alguien tiene que contarlo. Y cuando empezamos a ver pasar los cadáveres de manera dolorosa de nuestros compañeros, nos empezamos a preguntar qué tan diferente era la violencia que estaban sufriendo nuestros colegas con la violencia contra las periodistas. Lo expusimos en los primeros años, hubo colegas que no les gustó, obviamente dijeron, pero ¿cómo se atreven? Todas las violencias son malas. Pero en la nuestra había un componente de género. A las mujeres periodistas las estaban torturando sexualmente, las amenazas no son iguales, tú sabes, querida. ¿Qué me vas a contar? Imagínate tú, o sea, yo ya soy, tú también eres especialista en eso, como tú lo Mi llamas. comparación. Pero cuenta, San Juana muchas veces cuenta como entre risas, imagínate que te lleva un coronel que se dedica a la muerte, te lleva a un lugar, un general, un coronel, un militar, te lleva a un lugar donde practica la muerte y de repente el miedo no es por la muerte, es por otra cosa. Por el acoso sexual. Claro. ¿Cuántas de nosotras, periodistas, en cualquier profesión hemos vivido el acoso sexual? Vamos preparadas para los balazos. El general Villa me llevó a las zonas calientes de Torreón, Coahuila, en donde estaban operando los Zetas y el cártel de Sinaloa. Y dijo, unos días antes le habían caído 500 balazos en la camioneta blindada y dijo, ¿se sube a mi camioneta? Sí, ¿cómo no? 2 gorilas adelante, yo con él atrás. 4 convoys. Estando ahí, me dice, oiga, ¿le puedo tocar las tetas? Con la grabadora en mano, está grabado. Le digo, no, general. Dijo, se vale cachetear. No, le dije, es que no, yo no nada más le voy a dar una bofetada, o sea, yo me lo voy a chingar. Le dije, usted no tiene por qué tocarme, no pierda los papeles, general, ¿eh? No pierda los papeles. Un sudor frío. Un sudor frío y le dije, y el recorrido ya se acabó, yo ya me quiero bajar, pero aquí, donde sea, le dije, yo ya me quiero bajar y usted no me puede mantener en esta camioneta. No, oiga, pero usted me gusta, usted puede ser mi amante, usted puede venir, no sé qué, o sea, la película seguía. Y entonces me dice, yo a las halconas, que son las mujeres que avisan en la red del narcotráfico, del narcomenudeo, son las mujeres amas de casa, de todo, porque ya está dentro del tejido social, las que avisan de que viene la policía y los militares, a las halconas, por ser mujeres, yo tengo una diferencia con ellos. Yo no las golpeo ni las torturo, yo nada más les pongo un hilito para que se mueran, aquí, en el cuellito. Le dije, pues, ok, pero bueno, general, el recorrido ya se acabó. Claro, imaginaros lo durísimo que es cubrir la violencia en México, cualquier violencia, la violencia de la Iglesia, la violencia de la trata de mujeres, la violencia de los asesinatos, la violencia del narco, cuando aquellas personas a las que te enfrentas no te ven como una periodista, te ven como alguien a quien follar o a quien romper en general. Eso es. Y estaba diciendo yo que las amenazas que reciben nuestros colegas a las nuestras pues son totalmente distintas, ¿no? A nosotros lo primero, puta, ¿verdad? Todas somos putas y te voy a violar y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Y o sea, las imágenes, las amenazas que uno recibe son de ese tipo. Soy especialista en penes, por ejemplo.
O sea, son todas las fotos de todo tipo de penes, todos tamaños, todos colores, porque esa es la amenaza, la vulnerabilidad sexual que te tiene que tocar para intimidarte, para inhibir el flujo informativo. Tú también eres especialista Sí, pero en fíjate, pollas, como dicen aquí. sí, yo soy especialista en pollas, pero además soy especialista en descuartizadas. Sí, la diferencia es, a mí cuando una vez me amenazaron de muerte, una de las veces que me amenazaron de muerte, se empeñaron en mandarme mujeres atadas con cinta aislante y descuartizadas, desmembradas y metidas en las partes de atrás del coche. Y cuando fui a la policía a denunciar, me dijeron, no, estos son redes de mexicanos. Y me acordé inmediatamente de San Juana, porque Esas son las fotos que claro, mandan. claro, Sí, mujeres descuartizadas. yo pensé, claro, aquí no doy crédito, es muy difícil tener miedo a que un hombre te descuartice, te envuelva en cinta y te meta en el capó, en el maletero de su coche. Y sin embargo en México no. Así es. Imagínate, estas amenazas tienen esa función, por supuesto, y son cada vez más crueles. El tema es que para las mujeres su intimidad, obviamente, eso es lo que se ataca, ¿no? Ahora que cubría el crimen de Estado de Ayotzinapa, los 43 normalistas desaparecidos hace 4 años, hay un vínculo con el ejército mexicano, es uno de los tantos crímenes de Estado en donde participan las Fuerzas Armadas, un tema que no se toca y que no es normal tocarlo, pero bueno, estaba investigando los hornos crematorios clandestinos y las prisiones clandestinas en los campos militares. Y entonces allanan mi casa, porque no se llevaron nada, fue un allanamiento, y te dejan un mensaje. Abren el cajón de mi ropa interior, la revuelven, pero también la distribuyen por la habitación y en el medio defecan. ¿Cómo denuncias eso? Pues bueno, vamos y denunciamos, consignamos lo que está pasando, porque hay que dejar un referente de lo que ha pasado, pero realmente el Estado es juez y parte. Eso lo hizo, es todo el sello de inteligencia militar. Entonces, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo estamos sobreviviendo a este tipo de situaciones? Una compañera decapitada en Veracruz, Regina Martínez torturada sexualmente, compañera de la revista Proceso, donde yo trabajé 20 años. Otra compañera de Nuevo Laredo, torturada sexualmente, decapitada. Su cabeza la colocan en el monumento a Cristóbal Colón, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronterizo, con un teclado de computadora y un narcomensaje. Es decir, cuando a las periodistas las matas, tiene que ver la narcopolítica, los vínculos del Estado con los cárteles de la droga, que en este momento han diversificado su actividad criminal, es decir, 4 de ellos se han dado cuenta que vender cuernos de chivo no es tan redituable como vender una niña de 10 años, que se las llevan cada vez más jóvenes, se las llevan más niñas, a los 10 años venderla 100, 200, 500 veces. Entonces, son 4 cárteles de la droga que están obteniendo 10,000 millones de dólares anuales con la venta de mujeres y niñas. ¿Por qué? Hay que decirlo, la guerra contra el narcotráfico tiene un botín y ese botín es el cuerpo de la mujer, por desgracia. Entonces, estamos viendo una situación terrible. En estos últimos 3 años, 10,000 mujeres han sido asesinadas, como les decía. Cada vez se las llevan más niñas. ¿Por qué? ¿Dónde está la demanda? ¿Solamente en México o también en Estados Unidos? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que intentamos. ¿Por qué el 40% de las desaparecidas que después aparecen en una cuneta, en un arroyo negro, en un terreno baldío, porque son migrantes sin nombre, muchas de ellas, porque ustedes saben que México es tierra de paso hacia Estados Unidos. 70,000 migrantes centroamericanos han desaparecido en nuestro país y México es una fosa clandestina que no se ha abierto aún y que esperamos que se abra pronto para determinar dónde están nuestros desaparecidos y nuestros hermanos centroamericanos. Entonces,
es verdaderamente complejo ir cubriendo el tema de trata. Claro. Fijaos que está hablando San Juana de fosas, hablamos de cientos, de miles de asesinadas y asesinados, de fosas, de decapitadas, de torturadas, de que a una mujer que viene aquí y es una periodista y que está sentada con nosotras, alguien ha entrado en su casa, le ha abierto un cajón, ha cagado en el cajón, le ha revuelto la ropa interior, tiene que vivir escoltada. ¿Qué ayudas tiene una mujer periodista? ¿Qué ayudas tiene? ¿Quién le apoya? ¿Te apoyan las cúpulas de la editorial, de los periódicos? ¿Te apoya el Estado? ¿Quién te apoya? Fíjate que esa es una buena pregunta. La verdad es que nosotros hemos creado redes de solidaridad de mujeres, como estas redes que estamos tejiendo ahora entre nosotras. Y necesitamos la visibilidad y el apoyo de nosotras, de todas nosotras, para poder sobrevivir a esto. ¿A dónde vas cuando sucede una cosa así? El Estado es juez y parte, como decía. He tenido medidas cautelares, escoltas, me las mandaron hace 6 meses, estaban afuera de mi casa, veo el señor que se baja con aspecto militar, vestido de civil, y le digo, oiga, disculpe, ¿usted es militar? Sí, soy capitán. ¿Y por qué me está cuidando? Se supone que son ustedes los que nos están amenazando, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿para qué te sirven los escoltas? Para que se chiven y den toda la información al Estado. Entonces, a veces es preferible no tenerlos y aparte no puedes ir con 2 gorilas a entrevistar a una madre de desaparecido. Sería imposible, sería la muerte para un periodista. Entonces, dejamos a un lado la escolta y trabajamos con estas redes. Voy a ir a Tamaulipas, voy a ir a Sinaloa y te vas comunicando con las colegas, con nuestras compañeras de la red de periodistas. Tenemos una red de defensoras de derechos humanos y periodistas, que somos de Mesoamérica, más de 600. Y bueno, las organizaciones no gubernamentales son las que nos salvan. Finalmente, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, todo esto que son finalmente los que nos ayudan. Y decía que cada día se las llevan más niñas. ¿Cómo cubres la trata, el tráfico de mujeres y niñas en un país con un nivel de impunidad del 98%? La Fiscalía de Atención para Delitos de Periodistas no funciona, es una cortina, está el 99% en impunidad de los crímenes de mis colegas. El año pasado nos mataron a 2 compañeros, Javier Valdés, nuestro corresponsal, tú lo conocías, nuestro querido Javier, homenaje desde aquí, un aplauso, Javier. En el periódico donde yo trabajo, Javier Valdés cubría Culiacán, le hizo una entrevista al sucesor del Chapo Guzmán, le llamaron y le dijeron no la publiques al licenciado y él la publicó. Él sabía que tenía los días contados, un día en medio de la calle, unos balazos en la cabeza. Y luego a nuestra compañera Miroslava Brecht, la corresponsal en Chihuahua. ¿Qué pasa con las mujeres cuando nos amenazan? Pues que la tenemos más difícil cuando tenemos hijos. Nuestros colegas agarran una mochila y se van. Y nosotros no nos podemos ir porque tenemos hijos. Están en la escuela, cuando te dan la posibilidad de ir a un albergue, es solamente a ti, no con hijos. Entonces, ¿cómo te vas y dejas a tus hijos? Imposible. ¿Qué hizo Miroslava? Sabía que al denunciar el desplazamiento por la narcopolítica en la Sierra Tarahumara, con los indígenas tarahumaras, ustedes saben, que viven en condiciones precarias, hizo una serie de reportajes, sabía que podía morir. Empezaron las amenazas y ¿qué hace? Busca la forma de preparar todo para su muerte. Habla con sus hijos y va al cementerio, busca un lugar donde quiere estar enterrada, prepara el testamento de las propiedades, la camioneta, la casa que tiene y espera la muerte. Eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotras. ¿Cómo hablas con tus hijos de la muerte? Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque hemos decidido estar ahí
y hemos decidido contar lo que está pasando. Nosotras tenemos que contar lo que está pasando. Pero entonces nadie merece morir así, nadie merece trabajar en estas condiciones, nadie merece tener que padecer esta zozobra y esta inquietud permanente. Los coches afuera de tu casa, el seguimiento. Mi teléfono de casa tiene 3 años desconectado porque están mis hijos, pues, ¿cómo le haces, verdad? Pero siempre hay un coche de repente que está ahí con horario de oficina casi, ¿no? De 8 a 8 y luego viene otro. El Estado mexicano se gasta cantidades ingentes para vigilarte porque eres peligrosa para la seguridad nacional. Porque divulgas los temas no contados, es decir, la violencia del Estado no se cuenta, se cuenta la violencia del narcotráfico, pero bueno, el narcotráfico a veces es el Estado. En Tamaulipas, el narcotráfico ha suplido al Estado. Cobran impuesto, que es el cobro de piso, ¿verdad? Tienen su propia seguridad, en Coahuila, en Nuevo León incluso. Entonces, definitivamente, el panorama es sombrío. Vas cubriendo el tema de trata de mujeres, trata de niñas, rescatando las historias de los héroes anónimos, como en el mercado de la Merced en la Ciudad de México, que es un mercado de carne humana. Ahí están las mujeres de 15 años súper maquilladas para que parezcan más grandes en el trabajo sexual, dan vuelta en un pequeño espacio mientras los hombres están alrededor. Y hay lugares especiales en donde están las niñas para los VIP, con las policías afuera, los policías perfectamente. Acompaño a Colimoro, tiene un albergue donde rescata niñas de las garras del tráfico humano con fines de explotación sexual. Rescata a una niña de 9 años. Al día siguiente me dice, la niña no se quiere quitar la camiseta. Le habla, ¿por qué no te quieres quitar la camiseta? Necesito que cierres las cortinas. Se quita la camiseta, tiene la espalda cubierta de mordidas. No son de un animal, o bueno, son… Exacto. Tenía el tobillo destrozado porque su tratante, un ex policía, la tenía encadenada. Y dijo, tampoco me quiero quitar porque la braguita, por esto. El tratante le había arrancado el clítoris de una mordida. ¿Cómo cuentas esto? ¿Cómo contamos estas historias? Las tenemos que contar utilizando la literatura, la narración, la crónica, los géneros que nos proporciona el periodismo, pero es francamente doloroso, terrible. ¿Cómo la masculinidad mal entendida puede generar estas aberraciones? Y lo tenemos que contar porque ahí está vinculada la policía, porque las redes de trata con fines de explotación sexual de niñas y mujeres están implicados senadores, diputados, gobernadores, empresarios, comerciantes, siempre. Hay que contarlo. Tenemos que contarlo. Y para contarlo hace falta que las mujeres de todo el mundo, aprovechando las redes que estamos tejiendo, ayudemos y denunciemos. Porque si algo sucede en México es que la ratio, los porcentajes de asesinatos ligados a la información, a las mujeres en general, pero la información en particular, no existe otro ratio, otro porcentaje similar en el mundo entero. ¿Nos enteramos? No, no nos enteramos. No tenemos ni idea. Es decir, igual que el imaginario de Venezuela o de tal está ligado… No, no, no. Es en México donde asesinan. Es en México donde no se permite informar sobre la trata. Es en México donde no se permite informar sobre el crimen de Estado. Es imprescindible… Y de ahí las redes que estábamos hablando esta mañana. Es imprescindible que nosotras que estamos creando redes solidarias,
por donde circula la información y el apoyo mutuo, seamos permeables, es decir, nos penetre la red mexicana, entre otras, Claro. y lo que San Juana y sus colegas hacen, porque lo que hacen es jugarse la vida cada puñetero día solo para que sepamos. Sí. Bueno, a veces sí, sales y no sabes si vas a volver, eso es cierto. No sé si esa sensación se tenga por aquí, pero a veces Jamás. sales y no sabes si vas a volver. Pero, por ejemplo, en el tema de la iglesia en México tiene un brazo armado que es el yunque. Armado. O sea, aquí la iglesia es cabrona, pero en México tela marinera, como dicen. No, armado. Entonces, cuando empiezo a investigar los crímenes sexuales del clero de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, el fundador de esta orden, que es una secta, terrible, porque lo primero que me empiezan a llegar son 30 correos al día, mensajes, con un lenguaje medieval muy típico, ¿verdad? Y pareciera mentira que la iglesia funciona como una organización criminal, como una mafia, por su código de secreto, de secrecía y de protección a los agresores, a los depredadores sexuales con sotana. Tengo una trilogía de libros, La cara oculta del Vaticano, Manto púrpura, Prueba de fe, y los fui sacando porque el primero dijeron, no, lo vamos a guardar, o llegaban los sacerdotes y se lo llevaban 25 libros, fueron muy buenos compradores, y el segundo, Manto púrpura, el cardenal Norberto Rivera dijo, está prohibido, cualquier católico que lea esto se va a ir al infierno. El libro se vendió como pan caliente, lo cual fue mi mejor agente de ventas. Y entonces dije, la editorial decidió dejar unos cuantos miles ahí guardados, dije, entonces hay que sacar un tercero. Entonces la trilogía finalmente viene a descubrir hace 15 años, cuando no se hablaba de este tema, ¿verdad? Ahora ya Bergoglio nos ha dado carácter institucional. Yo creo que voy terminando porque tenemos el tiempo contado, ¿verdad? Finalmente, yo quiero decir que lo único que nos puede salvar a nosotras, lo único que nos puede salvar son estas redes. Creo que juntas somos invencibles. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a todas. Ahora, sinceramente, tomémonos en serio, muy en serio, el trabajo de estas mujeres. Es imprescindible que desde países como este, que a veces pensamos que sufrimos y no lo es tanto, apoyemos a estas mujeres y, sobre todo, que contemos lo que les pasa, porque si algo sucede es que no estamos contando cómo sufren, cómo las maltratan y cómo mueren. Muchísimas gracias a todas. Gracias. No hay preguntas, ¿verdad? ¿Ya se acabó? Son las 7:05. Ahora les dejo con San Juana por si quieren hacer una pregunta, porque me tengo que ir. Muchas gracias. Chao, cariño. Creo que todavía tenemos unos minutos. ¿Dónde están las organizadoras? Porque no me quiero pasar ni un minuto. ¿Sí? ¿Para preguntas? 5 minutos. Vale. Lista, entonces, para el bombardeo. Pero si
no hay papelitos así de viva voz, ¿no? Aunque tenemos un streaming, pero le podemos pasar este micrófono, mira. ¿No? Fenomenal. Sí, ella quiere preguntar. Hola. Oye, bueno, aquí sí que estamos gente que hemos estado denunciando durante mucho tiempo porque nos hemos sentido muy ligada a todo lo que sucedía en México, ¿no? Pero ahora sé que ha cambiado, ahora va a ser López Obrador, el presidente. Lo que pasa es que me gustaría que me dijeras si tú crees que va a cambiar algo o realmente los narcos han llegado ahí a un acuerdo para que saliera López Obrador. Y luego decirte que sí que hay una compañera de aquí de Zaragoza, fotógrafa, que ha estado hace muy poquito con las mujeres de Chiapas que trabajan la tierra, con las mujeres de la tierra, y ha estado también en Ciudad Juárez, que es la segunda vez. Y aquí en Zaragoza te aseguro que en cuanto ponga la exposición que ha hecho y las charlas que ella da, nos acordaremos de vosotras. No solamente nos acordaremos, sino que cualquier cuestión que podáis plantear, vamos a estar ahí con vosotras hasta el final. Muchas gracias, querida. Y lo único, si me contestas lo de López Obrador. Sí, lo de López Obrador. Mira, López Obrador se presentó en las 3 últimas veces, ya merecíamos un gobierno de izquierda. Ganó no porque se puso de acuerdo con el narco, sino porque lo votaron 30 millones de personas. Fue un tsunami, arrasó. Es todo un fenómeno y sí hay una esperanza. Sí hay una esperanza verdadera por primera vez después de décadas de corrupción del PRI, del priato con el PAN, con la derecha más reaccionaria que hemos tenido en el gobierno. Sí hay una esperanza de cambio, y hay una esperanza de cambio no solamente en términos sociales, con una mejora de calidad de vida, por supuesto, el incremento de los salarios que son de los más bajos en la región latinoamericana, sino una respuesta también, una esperanza de cambio con el tema de la violencia. El tema de la violencia es porque los cárteles de la droga, los grandes capos del narcotráfico como el Chapo Guzmán, pactan con el gobierno en turno. El Chapo Guzmán era el capo del sexenio de Felipe Calderón. Ahora es el Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación, con Enrique Peña Nieto, que está a punto de irse. ¿Qué esperas del sexenio de Peña Nieto? Que se acabe ya. Eso es lo que espero. Entonces, creo que López Obrador viene con una legitimación muy importante y que finalmente conseguiremos a generar cambios de nuestras realidades ominosas, particularmente en términos de mujeres. Por ejemplo, la violencia tan desenfrenada, tan bárbara, tan terrible. Como decía, yo cubrí durante 10, 15 años el tema de las muertas de Juárez y ahora tengo que ir por todo el país cubriendo lo mismo. Es verdaderamente terrible y cada vez los crímenes son peores, quemadas vivas, con esa inquina al origen, extraídos sus bebés, mujeres, o sea, es verdaderamente una nomenclatura del horror lo que está padeciendo las mujeres en México, que es tierra de feminicidios. Espero haberte contestado. Así es. Por primera vez, ya no lo merecíamos. Muy bien. Sí, buenas. Mi pregunta, o quisiera que matizara un poquito el tema de los narcotraficantes con las reinas de belleza que también son víctimas de feminicidios. Sí, las buchonas le llamamos. Las buchonas de Culiacán, que son las reinas de belleza en el cártel de Sinaloa, se ha visto ese fenómeno. Y son mujeres que están fascinadas por la parafernalia del narco. Yo quiero que me comprendan y se trasladen a la realidad mexicana por un segundo. Es decir, viven ustedes en una ciudad como Culiacán, en donde el narcotráfico no es una vaporosa o una nube que anda por ahí, no, está dentro del tejido social y lo cubre todo. Tú le preguntas a los niños qué quiere ser narcotraficante. Claro, porque los ven con los camionetones, con las chavas guapísimas, reinas de belleza, con todo el dinero
expuesto con la ostentación de aquellas casas, yo llego y digo, quiero ir en donde vive el Mayo Zambada, que es la materia gris del cártel de Sinaloa ahora, el que está operando después del Chapo. Llegas ahí y está un retén militar. Dices, ¿y por qué no puedo pasar? No, es que los militares lo cuidan. Entonces, las mujeres seducidas por esta parafernalia del narcotráfico, esta riqueza, esta ostentación, lo que genera es un nuevo fenómeno de buchonas, se le llama así en términos coloquiales sinaloenses, y que son mujeres que se operan absolutamente todo, o sea, el rostro, el cuerpo, todo. O sea, entre más operadas, más éxito tienen con los narcotraficantes, con los jefes de plaza. ¿Por qué desaparecen las mujeres? Porque los jefes de plaza se las llevan. Llegan a cargar a una gasolinera, ven un coche con su padre, con sus 2 niñas, dice, esa me gusta. Van, la bajan a plena luz del día y se la llevan. La convierten en novia del jefe de plaza. Yo hice un reportaje en Apodaca, Nuevo León. En un año desaparecieron 200 niñas, de 15 a 17 años, se las llevaban todas al final de la secundaria. Iban por ellas en el día, las sacaban de su casa, durante el día en las colonias populares. ¿Dónde están esas niñas? Obviamente en el tráfico que les decía yo, de explotación sexual, en el que está incursionando, ha desplazado al tráfico de armas. Es el segundo, el tráfico humano, y ahí es importante incluir que es el segundo en términos redituables de esos 10,000 millones de dólares, porque están vendiendo el cuerpo de las niñas y las mujeres. Obvio, se las llevan decenas, cientos. Las venden, la demanda es Estados Unidos y es también México. Las casas de seguridad que hay en Reynosa, Tamaulipas, en El Paso, Texas, en Ciudad Juárez, son casas de seguridad donde se llevan a las niñas secuestradas para el mercado norteamericano. Niñas que después las encontramos en Nueva York, en Chicago, o sea, en lugares a donde se lleva particularmente a la explotación sexual. Entonces, el tema de la trata, tendríamos que estar aquí una hora más, pero digo, tiene muchas aristas y tiene que ver también con eso. En el tema de las buchonas, obviamente, es la riqueza lo que llama la atención y finalmente ha generado todo este fenómeno. Las chicas guapas, hermosas, destrozan su cuerpo, su rostro, y finalmente a veces son encontradas en un maletero, muertas, ¿no? Ya cuando al narcotraficante, al jefe de plaza, ya no les funciona. Entonces es lamentable estas reinas de belleza que son utilizadas como un trofeo para los jefes de plaza del narcotráfico. ¿Ya? Lo siento. Acá platicamos. Gracias.